Bienvenidos a este nuevo episodio de Sábelo Todo Podcast. Sorpresivamente, el 2025 se ha convertido en el año de los documentales deportivos. Y digo sorpresivamente porque yo me imagino que ha sido por coincidencia que tantos documentales buenos con un tema central de un equipo deportivo o de una figura deportiva han salido en un espacio de 10 meses de este año. Y el último en salir, y es el que acabo de ver recientemente, que se llama Alex vs. A-Rod de HBO, es muy bueno. No es el mejor de la lista de lo que le voy a mencionar, pero es muy bueno. Es de HBO, o sea que obviamente ya ustedes saben el nivel de calidad, el nivel en guión, el nivel en puesta en escena, la sofisticación en la ejecución es HBO, que si bien es cierto, HBO se ha hecho famoso y ha ganado una reputación muy justificada de tener superproducciones dramáticas de serie. No nos olvidemos que HBO es quizás la casa productora que mejores documentales ha hecho en los últimos 25 o 30 años. O sea, documentales de calibre han salido de HBO. Con el caso específico de Alex vs. A-Rod, trata, como ustedes pueden imaginar, la dualidad que hay entre Alex Rodríguez y su personaje A-Rod. Y cuando digo personaje, y fue a mí lo que más me llamó la atención, es que el mismo Alex Rodríguez trata ya de separarse de lo que fue Alex Rodríguez, el pelotero, de Alex Rodríguez, la persona fuera del terreno. Entonces ya él, de una manera como creando una bipolaridad o una esquizofrenia, ya él mismo dice que son dos personas totalmente diferentes. Obviamente es una historia biográfica de Alex Rodríguez. Alex Rodríguez es parte, se ve a legua que él controla la narrativa. Si bien es cierto que el programa, el documental de 3 partes, no hace... no hace mención de algunas cosas delicadas de la vida de Alex Rodríguez, pone solamente rápidamente, pone por ejemplo, pone una portada de un tabloide de Nueva York con el esquema aquel de Madonna, o pone tal cosa. Sí, sí se ve que Alex Rodríguez está involucrado en la producción, pero el documental presenta esa vida trágica de Alex Rodríguez. Y al final del día es una vida trágica porque Alex Rodríguez pudo haber estado en la conversación de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y estoy hablando de una manera pragmática y de una manera sin pasión y sin fanatismo. Y señores, cuando un jugador es manchado por esteroides, ya no podemos, ya hay que poner un asterisco y ya no podemos estar hablando de si es de los mejores o no de los mejores. Pero muy bueno el documental y me sorprendió. Otro documental deportivo de este año que llegó recientemente que me encantó es el de Netflix que se llama Who Killed the Montreal Expos? ¿Quién mató a la franquicia de los Expos de Montreal? Y este documental, lo que más me gustó es que hace un análisis forense como si los Expos realmente habían sido asesinados o había sido un homicidio, de que esto era una entidad, un ser vivo que algo lo mató o algunas personas lo mataron. Y entonces se ve cómo los Expos nacen, cómo Montreal acepta la franquicia, se ve la necesidad eventualmente de tener un equipo ganador, la tragedia y la mala suerte que sufrieron los Expos de Montreal, porque al tener un equipo de jugadores jóvenes que todos florecieron al mismo tiempo, en el año 94 se convirtieron en el mejor equipo de la Grandes Ligas, se estaban llevando de encuentro el este de la Liga Nacional, ganándole a los poderosos Bravos de Atlanta en ese momento. Y lamentablemente ese fue el año de la huelga y el año que cerraron y se canceló la Grandes Ligas, se canceló
la Serie Mundial, se cancelaron los playoffs. ¿Qué pudo haber sido si los Expos hubieran ganado ese año la Serie Mundial, o por lo menos haber llegado a la Serie Mundial? ¿Qué pudo haber sido? Se analiza de fondo el mal manejo de Grandes Ligas, cuando le dan... primero, el mal manejo es que todo fue como una bola de nieve, y eso es lo interesante de este documental de Netflix, que de verdad se lo recomiendo, porque se ve que es una bola de nieve de malas decisiones tras malas decisiones. O sea, las malas decisiones de los penúltimos dueños, después que le venden a un charlatán y lo que... O sea, un desastre. De verdad que me da muchísima pena. Otro, también de Netflix, que me encantó, se llama America's Team, The Gambler and His Cowboys, que es la historia, es la historia tanto de Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, como de ese equipo mágico que él hace con Jimmy Johnson, que desde finales de los 80 hasta el año 95 fueron el mejor equipo de la NFL. Y acuérdense de esos Dallas Cowboys de principios de los 90, con Troy Aikman, con Emmitt Smith, después llegó Deion Sanders. O sea, era un equipo de rockstars, era un equipo. Entonces, se ve Michael Irvin, y con Michael Irvin se ve todos los problemas que vinieron a raíz de Michael Irvin, todos los problemas con las prostitutas, con las drogas, con los líos, la policía, ese ego desmedido de Jerry Jones queriendo ser queriendo ser a la par el arquitecto y el que se lleve los créditos, a la par con Jimmy Johnson, una vaina totalmente ridícula. O sea, Jones debió haber estado súper orgulloso de que su equipo, él siendo el dueño, aunque él era el gerente general, pero mentira. Yo soy de lo que creo que él estuvo presente en todas las reuniones, pero las decisiones las tomaba Jimmy Johnson y su equipo. Miren, yo estoy en AFP Reservas y la verdad es que ahí mi dinero siempre está moviéndose, no se queda quieto. Ellos se enfocan en que saques la mejor rentabilidad posible y eso, al final, es tranquilidad para más adelante. Por eso digo que es como tener a alguien cuidando de tu futuro. ¿Y qué mejor que eso? AFP Reservas, la AFP de todos los dominicanos. Desbarataron ese núcleo, desbarataron esa química. Jerry Jones logra un título con Switzer un poco más adelante, creo que en el año 95, vuelve a ganar el Super Bowl, pero no era lo mismo ni era igual. Pero el documental se parece mucho, me acordó mucho a uno de los mejores documentales de deporte en la historia, que es The Last Dance, que es ese fabuloso documental de ESPN que narra la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls del año 98. Este de los Dallas Cowboys se parece mucho, porque es mucho tras bastidores, es mucho un análisis psicológico de lo que tenía en la cabeza esos jugadores y esos dueños de equipo y esos coaches, head coaches, para actuar de la forma que actuaron. Es muy, muy bueno, se lo recomiendo. Y por último, que también llega este año y también es tratado de una manera justa, objetiva, y cuando hay que darle duro, le dan duro. Es el documental que se llama Untold, The Fall of Favre, o la caída de Favre. Es la historia de Brett Favre, de cómo ese quarterback de los Green Bay Packers pasa de ser una de las figuras más respetadas, más admiradas y Hall of Famer de la NFL, pasa a ser un tipo que le persigue la controversia fea que tienen que ver con desfalco millonario en su estado, temas de provocaciones y de acoso sexual. O sea, es muy gráfico el documental y es muy bueno porque te presenta la dualidad que existe. Y ahí entonces voy a hacer un 360 volviendo al primero de Alex Rodríguez y de A-Rod. En el de Favre te presentan muy claramente que hay una gran diferencia
entre el jugador que tiene un alto desempeño en el campo y cuando ese hombre se quita su uniforme de deportista y sale a la calle, esta persona es una persona completamente diferente a lo que es su personaje dentro del campo, y entonces ahí le salen todas las fallas, florecen todos los problemas que puede tener ese individuo. Y tanto Alex Rodríguez como Brett Favre comparten eso, y esos dos documentales se los recomiendo, aparte del de los Expos y aparte del de los Cowboys. O sea que 2025 se convirtió fortuitamente en el año de los documentales deportivos. Así que se los recomiendo esos 4. Tienen ese filetico tanto en Netflix como en HBO. Y hablando de esteroides y de Alex Rodríguez, acaba de ser anunciada el listado de jugadores, de exjugadores de grandes ligas, que van a ser analizados por un colectivo de historiadores, de escritores e historiadores del béisbol, para ser posiblemente entrados al Salón de la Fama de Cooperstown. Estamos hablando del Contemporary Baseball Committee. El Contemporary Baseball Committee. Ese colectivo de historiadores de béisbol tienen en sus manos la potestad de tomar esos 8 o 9 jugadores que jugaron durante una época en específico, desde el 1980 hasta 5 años de que se retiraron. Ellos pueden decir, fulano de tal, que duró 10 años en la boleta y que no acumuló el 75% de los votos, yo entiendo que se cometió un error y esa gente deben de entrar al Salón de la Fama. Recientemente nosotros vimos el caso de un jugador muy bueno como Harold Baines, que por medio de ese comité contemporáneo sí entró a Cooperstown. Lo que está convirtiendo al Salón de la Fama de Cooperstown como el Salón de la Fama de los muy buenos. O sea, estos comités lo que le están dando es cabida a jugadores, nuevamente lo que digo, muy buenos, pero no leyendas. Jugadores muy buenos como Jack Morris y como Harold Baines, que entraron recientemente por medio a esos comités. Entonces entra la pregunta de que si a Harold Baines y Jack Morris estuvieron 10 años, y en el caso de ellos incluso creo que fueron 15 años, porque las reglas las cambiaron, duraron 15 años en la boleta y no pudieron acumular un 75% de los votos, eso está claro. Ahora, obviamente, antes, las votaciones, los que votaban, los periodistas e historiadores del béisbol, se lo cogían mucho más en serio, y cuando votaban por alguien, era porque lo merecía. En el caso específico de este año, está la particularidad de que entran unos señores que, independientemente de que son de los mejores jugadores de su posición, no merecen estar en el Salón de la Fama porque gran parte de su carrera acumularon números por medio de la trampa de los esteroides. Le estoy hablando específicamente de Barry Bonds y de Roger Clemens, que después que salen de la boleta, después de durar 10 años y no acumular ni siquiera el 70% de los votos, ahora entran a este comité. Y en este comité, que nada más son como 8 periodistas, si ellos consiguen algunos 6 votos de los 8, entran. Y después que se envió un mensaje clarísimo, claro y contundente de que de los mejores jugadores del béisbol, en la historia del béisbol, como un Barry Bonds y un Roger Clemens, no deben de ser, no se les debe abrir la puerta de Cooperstown, ahora pueden entrar. Entonces, yo le quiero leer
Con Tablehood puedes pedir comida de todos sus restaurantes en una sola app. Un solo carrito, un solo pedido, una sola entrega, fácil, rápida y sin 1000 apps diferentes. Delivery exclusivo de Ground. Llegamos a todo el Distrito Nacional. Servicio más rápido y eficiente, mayor cuidado y seguridad en tu orden. Disfruta de todos nuestros diferentes conceptos gastronómicos en un solo lugar. Pastas, pizzas, ensaladas, hamburguesa y pollo frito. Tablehood, todos tus restaurantes favoritos en una sola app. De manera íntegra, los candidatos que pueden ser, se le puede abrir la puerta de Cooperstown: Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, que Kent tiene los numeritos para entrar al Salón de la Fama. Ojalá que se haga justicia con él. Don Mattingly, que Don Mattingly es un borderline Hall of Famer. Me extraña que está Don Mattingly en la boleta, pero no está Keith Hernández, que es un jugador que está a la par o quizá por encima de Don Mattingly, pero no lo pusieron ahí. Dale Murphy, de los Bravos de Atlanta, que él ganó el MVP back-to-back y fue de los mejores jonroneros de todos los 80. O sea que no duden ustedes que Dale Murphy entre. Gary Sheffield, esteroide también. Y Fernando Valenzuela, que es posible que Fernando Valenzuela entre por lo que significó Fernando Valenzuela para la comunidad latina, más que nada mexicana, chicana, de principios de los 80 en Los Ángeles, y el símbolo que él se convirtió de esa ciudad. Independientemente de sus números, que tampoco son algo, o sea, fuera de él haber ganado el Rookie of the Year y ganó el Cy Young, los dos en el año 81. Él duró muchísimos años pichando, pero tampoco él fue una superestrella, ni mucho menos. Él era más una marca que un jugador súper dominante de su época. O sea, Valenzuela claramente no tiene los números para ser Salón de la Fama. Quizá lo entren por los otros contingentes que él trae. Gary Sheffield, nada que ver. Dale Murphy, borderline, tiene los numeritos quizá para entrar. Don Mattingly, no sé. Jeff Kent, busquen los numeritos de Jeff Kent, tiene los numeritos para entrar. Delgado fue un jonronero prolífico durante una década, pero se quedó corto al final del día. Incluso en la época del esteroide no llegó ni siquiera a 500 jonrones. Y Clemens y Bonds, con los números, si vemos los números fríos, los números de jugador de posición, los mejores números de la historia, y Roger Clemens, los mejores números de la historia también de un pitcher, se debe de seguir el mensaje de que esa gente no entre. No es porque ellos no tengan los números para entrar, es para enviarle un mensaje a las nuevas generaciones, o sea, esta gente no puede salirse con la suya. Esta gente claramente hicieron trampa. Claramente, Roger Clemens, cuando los Boston Red Sox deciden salir de él en el año 97 porque literalmente The Rocket era un cohete explotado, y llega a Toronto, conoce al trainer que le enseña el esteroide y de ahí para adelante se convierte de nuevo en un come-hombre. Y lo de Barry Bonds lo sabemos. Barry Bonds, siendo el mejor jugador de la Grandes Ligas, entre él y Ken Griffey, Barry Bonds se siente envidioso de la tensión que estaban teniendo Maguire y Sosa en el 98, y él decide meterse en la colada del esteroide. Y nada más hay que ver cómo Barry Bonds llevaba una carrera de superestrella totalmente sólida y estándar, y de un momento a otro tiene un pico de Superman. Y un tipo que te promediaba entre 35 y 40 jorrones te mete en 70. Así. ¡Bum! Entonces, nada. También fue anunciada, al mismo tiempo fue anunciado el Hall of Fame Class del 2026, quienes van a estar por primera vez en el ballot. No hay mucha gente. Fácil que ninguno de los nuevos se cuelan. O sea, del nuevo tenemos a Ryan Braun, no. Tenemos a Sin Su Shaw, no.
Edwin Encarnación no tiene número para Salón de la Fama. Gio González tampoco. Alex Gordon tampoco. Cole Hamels es posible. Es posible que dé una sorpresa. Matt Kemp no. Howie Kendrick no. Nick Markakis no. Daniel Murphy tampoco. Hunter Pence tampoco. Rick Porcello tampoco. Y de los que se quedan de los que todavía están en la boleta, Omar Vizquel está a un pequeño impulso de entrar. No me sorprendería que entre. Ale Rodríguez está en el ballot. Manny Ramírez está en el ballot todavía. Jimmy Rollins es un tipo que pudiera, ahora con un Salón de la Fama extendido, él pudiera ser Salón de la Fama. Félix Hernández se explotó muy rápido. Andrew Jones, sorpresivamente, ha ido creciendo año tras año. Andrew Jones, si vemos su carrera completa, no al principio, si vemos su carrera completa, lo están premiando solamente por su defensa. Y está creciendo rápidamente, o sea que no me sorprendería que lo metan. Para mí, Andrew Jones no es un Hall of Famer, independientemente de que sea el mejor centerfield de los 90, no lo veo, pero bueno. Yo soy de la época de la escuela de que el Hall of Fame es lo mejor de lo mejor. Y que para tú entrar ahí es súper difícil. Pero nada. Entonces, Carlos Beltrán, que también ha ido creciendo poco a poco. Beltrán, independientemente de que Beltrán jugó gran parte de su carrera con los Mets, cuando digo lo que voy a decir, no lo estoy diciendo pensando en el equipo. Pero, siendo justo, Yarjura HVAC es una firma de ingenieros y contratistas mecánicos especializados en aire acondicionado, ventilación y controles automáticos para grandes proyectos. Con más de 45 años en el mercado, son los representantes exclusivos de XPX Technologies, fabricantes de la torre de enfriamiento Marley, líderes mundiales de enfriamiento por evaporación. Yarjura HVAC, somos expertos en climatización. Beltrán fue de los mejores jugadores de la década del 2000. O sea, entre el 2000 y el 2010, Carlos Beltrán era Carlos Beltrán. Y eso que hizo en los playoffs con Houston, o sea, Carlos Beltrán era un tolete de jugador. O sea que él está involucrado en el tema de los Astros con la trampa que hicieron con los zafacones y demás, pero tampoco me sorprendería que entre. Y cerrando, yo voy a ver con mucho detenimiento qué va a pasar el 7 de diciembre en esa votación del comité contemporáneo, porque yo espero que el mensaje y eso que se hizo en los últimos 10 años con Roger Clemens y Barry Bonds, esta gente no vayan ahora a dañarlo. Y en la sección de marketing vamos a hablar de una historia o de un caso de estudio de la industria del marketing que es Funko Pop. Funko, para los que no saben, son esas figuras con esa cabeza gigantada y esos ojos bien, bien característicos, que eran personificaciones de todo lo que tenía que ver con la cultura pop. Inicialmente era algo que solamente que tenía que ver con el mundo de los cómics y con el mundo era muy geek driven, o sea, eran Funko de DC, o Funko de Marvel, o Funko de Lord of the Rings, o Funko de Star Wars. Entonces todo era como parte de un colectivo de geeks que querían tener, por ejemplo, el Funko de la princesa Leia en su atuendo de esclava de Jabba de Hutt. Entonces, habían pocas unidades de ese Funko y le caían atrás. O había un Funko en específico que tenía que ver con The Lord of the Rings y con Frodo. La cosa es que los Funko se convirtieron en algo sumamente popular porque tenía también la característica de que su packaging, el product design era tan bueno de que el packaging en sí era parte del atractivo. Cuando tú lo estivabas uno al lado del otro, y obviamente yo le voy a poner una imagen aquí para que ustedes lo vean. Cuando tú ponías los Funko uno al lado del otro,
te armaba como una armonía de una colección porque era el mismo packaging, nada más cambiaba el numeral, los logos estaban en el mismo sitio, o sea, era como parte de una colección. ¿Qué pasa? Y ahí es que empieza parte del problemita. El Funko es un elemento como de algunos, qué sé yo, 6 pulgadas de alto, quizá, y de ancho, o sea, la caja es una caja de cierto tamaño, un tamaño considerable. Cuando ya tú tenías 10 cajitas de esas, tú tienes que buscar un espacio en tu casa o en tu oficina para tú meter 10 cajitas de esas. Entonces, cuando empieza la colección, la gente empieza a coleccionar y se da algo muy similar a los Beanie Babies, y se da algo muy similar a lo que está ahora de moda, los Labubu y eso. Los fans, los geeks, empezaron a coleccionar Funko. Entonces, la empresa que produce Funko dijo, ven acá, pero si esta gente tan fanaticada, tan obsesionada con los Funko, vamos a empezar a producir masivamente Funko de todo. Y ahí entonces fue que empezó a dañarse esa gallina de los huevos de oro que ellos habían creado. Porque saturaron el mercado de una manera tan pero tan extensa que los Funko ya eran Funko de todo. O sea, literalmente, ustedes piensan en algo que tenga que ver con la cultura popular y hay Funko. Hay Funko de presidente, hay Funko de chefs, hay Funko de obviamente de películas, de actores, o sea, de todo. Funko ediciones especiales, Funko exclusivo de Comic Con, Funko. ¿Y qué ha pasado? Funko recientemente anunció que están al borde de la quiebra, que están al borde de Chapter 11, que tienen un almacén o tienen múltiples almacenes repletos de Funko que no se han vendido. Entonces, la avaricia, el desenfoque. Porque, por ejemplo, si ustedes van a hacer Funko por ejemplo, de Star Wars y van a hacer Funko de la serie de Mandalorian, entonces háganse un Funko del Mandalorian, de Baby Yoda y quizá de un villano. No hagan Funko pensando avaramente para sacar los cuartos, los chelitos a los fans. No hagan Funko de todos los personajes. En la película de Superman nueva, había un Funko de todos los personajes. O sea, al final del día, ¿qué iba la gente? La gente iba a comprar a Lex Luthor, o iba a comprar a Superman, o compraba el de Krypto. Y se quedaba ahí. Como mucho quizá Luis Lane, lo dudo. Pero la gente no andaba buscando el Funko de Perry White, ni el Funko de Jimmy Olsen, ni el Funko de Mr. Smucker. O sea, y a eso vamos. El tema es la codicia, la avaricia del capitalismo desmedido que hace que cuando ven que hay algo que prendió, que hay algo que está conectando, en vez de sabiamente alimentar esa industria, alimentar ese mercado que fue creado, los desbaratan. Y en la industria de los juguetes casi siempre pasa lo mismo, porque eso le pasó a He-Man y los Master of the Universe, eso le pasó a G.I. Joe, eso le pasó durante un tiempo a Barbie, aunque Barbie jaló la emergencia y se reenfocó, y ahora le pasó a Funko. Al final del día, la lección mercadológica de lo que está pasando con Funko es desenfoque. Mantente en tu línea. Si tú vas a hacer extensiones de esa línea, hazla con sentido. Obviamente, analiza tu P&L, haz la cantidad de que tengan que hacer para que el producto sea sostenible y la empresa siga creciendo, pero no satures el mercado. No sobreestimes tu público objetivo, porque al final del día, si tú tuviste un pico porque te pusiste de moda, esa gente que te compraron de moda por el momentico que tú fuiste parte del zeitgeist, te van a soltar y tú te vas a quedar entonces con tu real comunidad o con tu real base de clientes que al final del día no van a poderte comprar los 2 almacenes que tú tienes con millones de muñecos plásticos que están ahora mismo cogiendo polvo. O sea que da pena. Yo nunca coleccioné Funko, nunca me llamaron la atención, no sé por qué. O sea, me encontré los muñecos como medio feos, impersonales.
El hecho de que la cara era uniforme en todo, no importa cuál personaje sea, era la misma cara, a mí como que no me cuadraba, pero me da pena porque yo sé de gente que sí eran fan de Funko. Incluso un amigo, un sabelotodo que vino recientemente, Pedro García, el coleccionista de Funko, y nuestro productor Seu también es de Funko, o sea que están de luto casi casi. Esto es todo lo que tenemos para esta semana con Sabelotodo. Queremos, como siempre, darle las gracias a nuestros patrocinadores, AFP Reservas, Tablehood y Yarjura HVAC. Y nos vemos para la próxima. Gracias. Chao.